recibiremos un diseño arquitectónico profético del cielo sobre nuestra vida, porque necesitas una generación que crea por encima de las probabilidades y por encima de lo sensorial. Levanta una iglesia fuerte, establecida en tus principios, llena del poder del Espíritu Santo, que les impartas los dones y los ministerios para que ningún obstáculo, ninguna resistencia, ni ningún arma forjada pueda detener el avance glorioso de los hijos de Dios en esta generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Quiero dejarte una palabra en la cual el Señor me ha venido hablando. Yo les decía el viernes algo, les decía, cuando yo voy a preparar un mensaje, yo no me pongo a preguntar qué armo, qué hago, y comienzo a desesperarme y a leer versículos, a ver qué sale. Cuando el Señor me da estos mensajes, me revela los mensajes, es porque yo simplemente le digo al Espíritu Santo, ¿qué necesitas? Que oiga la iglesia, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que transmita a través de la palabra a tu iglesia? Entonces el Espíritu me comienza a direccionar. Tengo una carpeta con cerca de 300 predicaciones que el Señor me ha revelado, estudios bíblicos, y el Señor me comienza a colocar palabras claves, las coloco en mi computador y me sale la predicación exacta ahí en mi carpeta. Entonces esto es lo que quiero que hables. Y digan conmigo, Dios necesita. Los de las 8 tenían como más fuerza. Digan conmigo, Dios necesita una generación esforzada y valiente. Vamos a volverlo a decir, Dios necesita una generación esforzada y valiente en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ven un momento. Quiero que me acompañes por favor al libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 12. Te va a salir allí en pantalla el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 12. Dice la palabra del Señor. Recuerde, amada iglesia, que hoy tenemos el honor y el privilegio de poder celebrar y ministrar la Santa Cena al Señor al finalizar el servicio. Así que por favor esté muy atento a lo que Dios va a hablar, porque a lo último vamos a cerrar con ese acto glorioso que es la administración de la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice la palabra del Señor. Si me ayudas a leerlo allí en pantalla, dice lo siguiente: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Digan conmigo la iglesia, gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando yo leo esto, se me hace necesario predicar esta palabra, porque Satanás ha descendido a la tierra con gran ira. De hecho, la palabra del Señor no dice con ira, dice con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás, según esta palabra, debe estar obsesionado con el reloj, mirando el tiempo, diciendo: cada día que pasa, a mí se me acorta mi tiempo de condenación. Es decir, Satanás se manifestará y se levantará cada día diciendo: cada día tengo menos minutos, menos horas, menos días, menos semanas, menos meses, menos años y menos décadas para condenar al mundo. ¿Alguien está escuchando la palabra? Pero una de las estrategias del enemigo es que él se levanta con gran ira. Por eso los ataques del infierno contra la iglesia no son ataques de pequeños dardos, no son arañatas de un gatico que te raspó y te sacó una herida. Son ataques que quieren detener, son palos en la rueda que quieren detener el movimiento de la iglesia en la tierra. Y dice la palabra que Él ha descendido a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes estamos en la tierra haciendo vallados? La iglesia. La iglesia somos los encargados de que se condene una generación o de salvar una generación. Esa es nuestra función como iglesia. Jesús nos entregó la autoridad y lo he venido predicando mucho. Lo pude hacer allí en diferentes regiones de la nación de Chile.
Si alguno nos ve, los saludo a mis amigos, hermanos allí en la iglesia en Chile. Y hablamos de la necesidad de cómo el infierno, tuve la oportunidad de predicarles cerca de 100 pastores. Y hablábamos allí, les decía, miren, si nosotros no nos organizamos como iglesia, el infierno está bien organizado. En estos días hacía un estudio bueno, no nos concentramos mucho en demoniología, pero hay que estudiar al enemigo. Y estoy haciendo un estudio que vamos a incorporar en nuestro discipulado segundo nivel, de cómo está organizado el infierno. Y el infierno está estructuralmente bien organizado. Hay jerarquías, hay funciones, hay diseños satánicos que tienen funciones: atacar familia, atacar autoridades, atacar la iglesia, atacar las finanzas, la salud de la gente. Y está muy bien organizado. Y yo les decía a estos pastores, cerca de 100 pastores allí, yo les decía, y nosotros todavía estamos pensando si nos unimos, si somos los metodistas, si somos pentecostales, o los de aquí, los de allá. Y ese tipo de cosas nos va llevando a una distracción, cuando el infierno tiene bien claro para dónde va, y es la destrucción del pueblo de Dios, es la condenación de las almas. Por eso se hace necesario, amados hermanos, que yo les predique esta palabra, porque Dios me dijo: diles que yo estoy levantando una generación esforzada y valiente. Diga conmigo: generaciones esforzadas y valientes. Algunos con esa característica están aquí. Wow, por ahí 3 o 4, los demás están pidiendo confirmación. Quiero que me acompañes al libro de Josué capítulo 1. En el versículo 2 al 5 dice la palabra del Señor. Libro de Josué capítulo 1, versículo 2 al 5. Quiero que me sigas en la lectura allí en pantalla. Dice la escritura: mi siervo Moisés ha muerto. Y Dios le dice a Josué: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de los de Israel. Yo los he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se opone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. O algunas personas de pronto, diga conmigo: nadie nos va a hacer frente. Algunos días de tu vida. ¿Está aquí la iglesia? Digan conmigo: ningún día de mi vida el infierno me podrá hacer frente. Creo que Cristo vino por la iglesia, me dejó solo. Como estuve con Moisés, dice la palabra, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Amén y amén. Lo primero que encontramos para ser parte de una generación esforzada y valiente es que los hijos de Dios siempre están a la expectativa de los relevos generacionales. Me explico. Nunca, por cuanto falte una persona en la tierra, Dios va a detener su propósito. Dios no va a detener su propósito por personas. Dios no va a detener su propósito por iglesias, por denominaciones. Dios no va a detener su propósito por un gobernante impío, por una generación perversa. No, Dios no va a detener su propósito, porque los propósitos de Dios son atemporales, es decir, los propósitos de Dios son eternos, fueron, son y serán. Alguien que diga amén. Entonces Dios está buscando una generación que entienda esta visión del cielo, una generación que comprenda que en algún momento alguien tendrá que tomar las banderas de los profetas y de los apóstoles, de los maestros, de los evangelistas y pastores que hoy están en una generación, pero que mañana caerán en las manos de alguien. Alguien que diga amén. Y siempre lo he dicho acá y lo voy a reconocer con todas las fuerzas de mi corazón, en la cual decimos, mi esposa y yo somos fruto de haber tomado las banderas apostólicas de nuestros padres espirituales, de nuestras banderas proféticas, de las banderas pastorales, evangelísticas. Somos el fruto de evangelistas que llegaron hace 213 años a Colombia. Somos el fruto de gente que predicó en las montañas, en los campos, gente que predicó en las poblaciones cuando aún no habían buenas carreteras, cuando no había autobuses, cuando montar en avión era costoso, o en su defecto hace más de 200 años, por supuesto, no había aviación. Y esta gente pagó un precio, pero ellos fueron dejando las banderas. Y hubo generaciones
que entendieron esto, que un predicador convertía en el año 70 30 personas por año. Un predicador tenía la capacidad de convertir 30 personas por año. Hoy por hoy, en un mensaje, miles de personas se pueden convertir. ¿Por qué? Porque hemos venido entendiendo el poder del evangelio. Y tienen que levantarse generaciones conscientes de decir: el trabajo no puede ser solo de mis pastores, no puede ser solo del liderazgo, solo del equipo de intercesión. El trabajo no se lo podemos dejar a un presidente, a un alcalde, a un gobernante, a un banquero. Es el tiempo de decir: yo tengo que tomar las banderas, tengo que tomar la autoridad, tengo que tomar lo que Dios me ha dado y ponerlo a función de la generación para que Cristo sea glorificado en mi tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, diga conmigo, lo primero que hay que entender: Dios mío, la iglesia, al final les vamos a dar chocolatico con pan. No se me compran unas 5 bolsas de leche y les hacemos, porque parece que vinieron en ayuno y están en el día 40. Digan conmigo, una generación esforzada y valiente es la que entiende los tiempos, los momentos y su función en ese momento. ¿Estamos aquí, iglesia? En este punto donde te leo, Moisés había muerto. Murió Moisés, pero Moisés se encargó de dejar una generación capaz de tomar las banderas de Moisés. No porque Moisés hubiese muerto, el pueblo se iba a quedar en el desierto. Al contrario, la generación de Josué y Caleb fue una generación que aceleraron los tiempos de Dios. Fue la generación que dijo: yo no voy a estar otros 40 años en un desierto dando vueltas y haciendo sacrificios en el desierto. Fue una generación que le puso fecha a su milagro. No hace mucho lo prediqué, cuando él decía: en 3 días pasaremos el río. En este punto, Dios le habla a Josué y le dice: primero que todo, tú vas a recibir las banderas de mi siervo Moisés. Ahora tú, tu familia y todo el pueblo de Israel pasarán el Jordán y tú le repartirás la tierra. Tú la vas a conquistar. Tú vas a sacar al Eteo, al Fereceo, al Ebeo, a todos los ilegales que estaban allí, y tú le vas a repartir tribu por tribu, le vas a repartir la tierra, porque yo voy a dejar herencia a mi pueblo. Pero tuvo que hacerle una configuración al espíritu de Josué, como lo predicaba el viernes. Le aconsejo que no se queden los viernes, hermanos. No quiero extrañarle los días viernes. Y yo quiero que usted se mentalice en algo y usted diga: los viernes y los domingos son intocables para mí. Y prográmese para usted poder estar un viernes y un domingo aquí en la iglesia, porque esa es tu capacitación, ese es tu entrenamiento, es tu empoderamiento, y nada lo toque. ¿Cuántos dicen amén? 3 o 4, bueno, con eso vengan el viernes y nos vemos aquí. Y le dice a Josué: mira que te esfuerces, que te mando que te esfuerces. Además de esfuerzo, necesito que seas valiente, porque tú repartirás la tierra. Ahora escucha esto. En el verso 6 vuelve y le dice, regálame el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé que muy, ya la palabra aquí dice no solo valiente, sino muy valiente. Digan conmigo: muy valientes. ¿Para qué? Número 1, para cuidar de hacer conforme a la palabra. Número 2, que te mandó mi siervo Moisés. Número 2, no te apartes de la palabra. ¿Alguien está escuchando? Las distracciones pueden ser la autopista a tu condenación. No te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, derecha o izquierda, para que seas prosperado en algunas cosas, en todo lo que emprendas. Yo lo predicaba hace poco y tal vez usted tiene similitud con palabras que he predicado últimamente, pero no es lo mismo. Es la palabra ramificada en diferentes dimensiones de gloria, en diferentes dimensiones de revelación. Wow. ¿Me entiendes esto? Entonces esta palabra, lo que te quiero tomar es: esforzado y valiente, la generación que entiende para qué el poder de Dios. Uno de los mensajes que prediqué en la primera iglesia cuando estuve en Chile les sorprendió tanto. Eso abrió las puertas para muchas predicaciones otras, porque prediqué sobre esto. ¿Qué vamos a hacer con la unción? Y yo se lo predicaba a usted a la saciedad. Usted tiene buena palabra aquí.
Aprovechela, venga un domingo, venga un viernes, porque usted tiene la gloria de Dios aquí. La tiene cerca, las tienes a un par de cuadras. Hay gente que va a tener que tomar aviones de miles de kilómetros para venir a escuchar una palabra como esta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto. Dice la palabra, porque tú repartirás, y hablaba de la necesidad de una generación que se esfuerce. En este tiempo, y déjame explicarle, porque quiero ser muy explicativo con lo que estoy leyendo y con lo que estoy haciendo. Es una generación demasiado débil para recibir el peso de la gloria de Dios. Estamos en una generación donde cada vez todo es más monoplaza. Yo lo decía en el primer servicio. Cuando tú ves las carreras de Fórmula 1, Fórmula 3000, o aquellos automóviles donde solo cabe el conductor, solo lo maneja su piloto, eso se llama, en el deporte se llama vehículos monoplaza, es decir, solo cabe una persona, solo es para una persona. Pero ese concepto monoplaza se ha venido transfiriendo a la sociedad, porque la Fórmula 1 es como el laboratorio mundial que se hace para experimentar tecnologías en lo automovilístico. De ahí han salido las grandes tecnologías en frenos, grandes tecnologías en cajas secuenciales, en sistemas de seguridad. Puede ir un carro de esos a 400 kilómetros de estrella y el tipo después sale corriendo, porque están probando a través de la Fórmula 1 cómo hacer los carros más seguros. Pero resulta que ahora eso se ha transferido, y ahora no quiero que vayas a romper a martillo tu monopatín, porque decir que el monopatín es del diablo, no me malinterprete. Pero ese concepto monoplaza se ha transferido a la sociedad, y ahora la gente ya no piensa en comprar un carro porque ya ni familia tiene, sino que en su monopatín andan solos. Y el concepto ahora es yo, todo yo, y se centran en mí, en el ser humano. Esto te lo explico de la siguiente manera. El gobierno del anticristo va a ser un gobierno centrado en la adoración del hombre y en el ser humano como centro de todo. Por eso en la numerología bíblica, no se asuste con el término numerología es el estudio de los números. En el estudio de los números bíblicos, el 6 es el número de la imperfección, es el número del hombre caído, es el número del pecado. El número perfecto es el número 7. Nosotros como iglesia nos movemos en la dimensión del 7. El mundo se mueve en la dimensión del 6. Estamos aquí. Por eso el número del anticristo será 666. Es la Trinidad satánica 6 veces la humanidad. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Entonces este es un sistema que va basado y enfocado hacia el número 6. Por eso te hablaba de los monoplazas. Todo ahora es personal. Mis redes sociales, cualquier persona se puede hacer famosa con su red social. Cualquier persona puede ser una estrella hoy, así sea haciendo tonterías, porque es un modelo de sociedad basado en suplir el ego del ser humano. ¿Me está entendiendo? No se me pierda, por favor. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Qué ha hecho este concepto del antropos? La palabra antropos, antro, es una palabra griega que significa estudio o análisis. Antropos quiere decir el estudio detallado del ser humano o de su comportamiento. Entonces, la sociedad en el gobierno del anticristo, todo está basado en la adoración del antropos, el ser humano como centro de la existencia. Por eso estamos en la autopista de la sociedad antropocentrista, donde nos dicen la Biblia no cabe aquí, Dios no cabe aquí, y hagamos algo más bien. Si tú crees en algo, entonces unifiquemos las religiones. Esto te lo estoy explicando para abrir tus ojos. En un movimiento que se llama, o que ya está funcionando, que es el movimiento ecuménico, que es la globalización, la unificación de las religiones y las creencias en el mundo. Luego quiere decir que te van a decir, no importa si eres cristiano evangélico, cristiano católico, si eres mormón, si eres ateo, si eres satanista, si eres musulmán, no importa, todos cabemos en el mundo, porque lo que importa aquí no es Dios, lo que importa eres tú. ¿Alguien está escuchando palabra? Ya conmigo, voy a salir aprendido esta mañana. Las 5 principales religiones del mundo, vamos a repasarlas: catolicismo, cristianismo, judaísmo, islamismo y budaísmo. Las 5 principales religiones. Todas ellas hoy tienen ya una organización ecuménica, se reúnen cada año en eventos como el que hubo en Colombia. La COP16 fue la de Colombia. Eso es un movimiento ecuménico que integra naciones, que integra religiones, que integra creencias
con base a un solo nivel de pensamiento. Es como el evangelio, todo en el cuerpo de Cristo, pero alrededor del pensamiento humano. ¿Alguien está escuchando palabra? Y entonces esto, lo que ha causado, Pedro, es una generación ególatra. Esto es lo que ha causado, y esto ha permeado aún el pueblo de Cristo. ¿Me entienden eso? Entonces por eso es que uno en la iglesia ya no puede exhortar a alguien, porque si el pastor me dice algo, yo me voy, porque estás caminando en una dimensión de antropos. Si me dicen algo a mí, yo me voy de la iglesia. Si me llegan a poner en una disciplina, yo le voy a demostrar al pastor que yo no le voy a aguantar, porque este nivel de pensamiento antropos está haciendo a la iglesia gente intocable. Pero cuando Dios se le manifiesta a Josué, le dice: tienes que esforzarte y ser valiente, porque esta tarea no va a ser fácil. ¿Está entendiendo la iglesia? Tú vas a reconquistar la tierra, tú vas a pasar al otro lado del Jordán, y tú eres el encargado de llevar a mi pueblo al otro lado. No será una tarea fácil. Por eso le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas. ¿Sabe qué es lo que pasa con la iglesia contemporánea? Quieren unción, pero no quieren pagar el precio por la unción. Quieren revelación, pero no quieren pagar el precio por conseguir la revelación. Quieren tarimas, pero no pagaron el precio para llegar a una tarima. Escucho un amén. Entonces una generación intocable. El pastor me dice algo, entonces me molesto, me llama la atención, ya no me gustó. Porque el antropos hace pequeños dioses dentro del pueblo de Dios. Ay, caramba. Estamos aquí. Ya conmigo: generación esforzada y valiente. Cuando Dios le dice esfuérzate, la palabra esfuérzate sale de la palabra esfuerzo. Y esta palabra esfuerzo tiene 4 definiciones. Número 1, la palabra esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física contra alguna resistencia. Voy a volverlo a leer. Esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física contra alguna resistencia. Número 1. La palabra esfuerzo te requiere esfuerzo físico, te requiere esfuerzo mental, te requiere esfuerzo espiritual, te requiere un esfuerzo colectivo. Ese es el tremendo problema de la iglesia contemporánea. Cultos hechos a la medida de la gente. Por eso comencé diciendo como prefacio o como prólogo, diciendo: cuando el pastor... Tú me preguntas, hay gente que me ha dicho: pastor, ¿cómo hace para tener palabra para un jueves, para salir de gira y tener palabra para 10 diferentes iglesias, para tener palabra en el discipulado, para tener palabra en las reuniones de pastores en Colombia? ¿Cómo hace para tener tantos mensajes? El problema no es aquí. Yo cuando hablo, vuelvo y se lo reitero, cuando voy a sacar la predicación, yo no me pongo a preguntar qué querrá escuchar la iglesia, qué necesitan, qué será lo que les va a gustar, cómo los impacto para que digan: wow, qué predicación. No, yo no digo eso. Yo me siento en mi escritorio, cierro mis ojos, coloco adoración, comienzo a adorar y le digo: Señor, ¿qué necesitas que hablar a través de este cuerpo? Y el Espíritu me revela la palabra. Por eso cuando usted viene aquí, usted tiene la garantía que no está escuchando una palabra diseñada para emocionarlo, una palabra diseñada para entretenerlo. Usted tiene aquí una palabra diseñada para empoderarlo, para hacerlo más fuerte y para hacerlo una generación que tenga la capacidad de transformar esta generación. ¿Escuchó un amén? Diga conmigo: esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física. ¿Sí? Eso dice la academia. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Estamos en una iglesia que te vamos a encomendar una función. No viene a la iglesia. ¿Qué te pasó? Es que me olían los callos y yo no pude venir. Bueno, por debajo de los callos. Porque no quieren colocar un esfuerzo. Yo quiero la tarima, porque yo predico mejor que el pastor. ¿Qué precio has pagado para estar aquí? Muéstrame tus heridas y te diré qué nivel de unción tienes. Muéstrame tus cicatrices y te diré qué nivel de revelación tienes. Jesús, cuando se le aparece a los discípulos, no se aparece haciendo milagros. Cuando Él muere, resucita y aparece en el mar en la ribera de Tiberías, en el mar de Galilea, Él no se aparece allí diciéndole: les voy a demostrar que yo soy el Cristo, voy a levantar una gran marea del mar, que se haga un torbellino y yo allí enfrente. Él dijo: yo soy el Cristo. Y ellos dijeron: tú eres el Cristo. Sí. El que resucitó. Sí. ¿Verdad?
¿Y cómo hacemos? Mira, mis llagas. Porque la garantía de su unción no son los milagros que usted hace. La garantía de su unción es el proceso que has llevado, y eso te va a llevar a hacer grandes milagros, prodigios y señales. Alguien que diga amén. Como que no le está gustando el de las 10, el de las 8 le gustó más. Diga conmigo: empleo enérgico de la fuerza física. Llegaron alguna vez y le dijeron a Jesús: Señor, por tentarle, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, se va al libro del Deuteronomio, en el capítulo 6. Bueno, en ese entonces no existía el capítulo 6, porque eso fue por Valera, por Reina y Valera, en 1603, después de la reforma luterana, que le comenzaron a colocar números a la Biblia para poderla identificar mejor. ¿Sabía usted? Pero él se va a Deuteronomio 6 y dice: el mandamiento más importante, escúchame bien, es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo corazón y con todo tu espíritu. ¿Me estás entendiendo esto? Por eso cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, de la palabra esfuerzo es: emplea todas las fuerzas que puedas por servir al Señor. Porque queremos unción pero poco esfuerzo. Porque queremos revelación pero poco proceso. El esfuerzo es que tú pongas todo de sí, y eso es lo que Dios te va a decir. Él se está esforzando, Él hace cosas extraordinarias que otros no hacen. Está haciendo más por recibir algo nuevo. Esfuerzo es darlo todo por la presencia de Dios, darlo todo para buscarlo y hallarlo, darlo todo para elevar un tiempo de oración y que Dios diga: he tenido complacencia en mi iglesia. Aleluya. Número 2. La palabra esfuerzo es empleo enérgico del vigor o las actividades del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Número 3. Esfuerzo es tener ánimo. Diga al que está a su lado: te motivo a que tengas ánimo. Y número 4, escuche esto. Número 4, la definición de esfuerzo es el empleo de todos. Mauro, ¿me lo puedes digitar? No sé si lo podemos digitar ahí rápidamente. Esfuerzo es el empleo de todos. Digan conmigo: todos los elementos costosos para conseguir algún fin. ¿Qué es esfuerzo? El empleo de todos los recursos costosos. ¿Para conseguir qué? Escúchame, iglesia, esta es la parte que no le gusta mucho al pueblo de Dios. Para ser ungido hay que esforzarse. No sabía, sí. Diga al que está a su lado: ¿quieres unción? Vamos, dígaselo: ¿quieres unción? ¿Quieres poder de Dios? ¿Quieres revelación? Eso te va a costar. Dinero, no, mucho más que dinero, porque la unción no se compra. Te va a costar horrores, traiciones, cicatrices, habladurías, señalamientos. Que el infierno se levante y quiera matar tus hijos. Yo le pregunto a la iglesia y a donde quiera que Dios nos envíe a predicar: ¿cuántos quieren unción? Porque vengo desde Colombia a soltar la unción del Espíritu. Y todo el mundo va a decir: amén, aleluya, pase aquí delante, porque le voy a poner la mano y lo voy a llenar del Espíritu. Sí, pero yo te imparto una unción por la imposición de las manos, pero tú comienzas a caminar tu proceso. Tú comienzas a pagar el precio por esa unción. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita una generación que permanezca, que se establezcan los principios del reino. Yo no sé cuántos están aquí. ¿Alguien está escuchando palabra? Déjeme terminar diciendo lo siguiente. Pregúnteme: pastor, ¿por qué hay que ser esforzado y valiente? Dígame ahora: pastor, deme 3 razones para ser esforzado y valiente. Ahí la tienen con mucho gusto a pedir del público. Número 1: necesitas ser esforzado y valiente para lograr vivir en medio de grandes luchas
y dejar así herencia a las próximas generaciones. Número 2, para cuidar de la palabra, de las promesas que Dios te ha dado, para cuidar de tu herencia, que son las promesas. Es lo que hace que no te rindas por absolutamente nada. Y número 3, esforzados y valientes, es porque Dios pide ser esforzados y valientes, porque es el camino para que seamos bendecidos y prosperados en todo momento, aún en las peores circunstancias. La unción que viene sobre ti para hacerte esforzado y valiente es: aunque haya crisis en una nación, usted va a ser bendecido. Aunque haya virus en una nación, usted va a orar por los enfermos y van a ser sanados. Mientras la gente muere, usted vivirá. Mientras el mundo se hunde en las drogas, sus hijos le servirán al Señor. Mientras las personas se hunden en el alcohol, sus hijos le servirán a Dios. Eso es lo que te hace la dimensión esforzado y valiente. Es que te da todo lo que necesitas para ser bendecido, prosperado, aumentado y ensanchado en una generación. Porque la gran responsabilidad de la iglesia es cuidar mi generación y dejar algo diferente a la próxima. Digan conmigo la iglesia: no soy culpable de cómo encontré mi nación, pero sí muy responsable de cómo la voy a dejar. Somos los encargados de dejar un avivamiento en nuestras generaciones. ¿Me están entendiendo eso? Somos los encargados. ¿Qué se habla en casa, señores? ¿Cuál es tu conversación en casa? ¿Qué tipo de educación estamos dejando a nuestras generaciones? Esforzado y valiente al que no tiene miedo de hablar de Dios en su casa y que le dice a sus hijos: puede patalear, puede llorar, como dijo la vice, pero aquí nosotros le servimos al Señor. Aquí todos los domingos vamos a la iglesia. Tengo partido de fútbol, tu abuela, porque nos vamos para la iglesia. Azota a tu hijo y lo habrás librado de la muerte. Acá, con el respeto de mi madre, que todavía vive y gracias a sus oraciones tiene un hijo ministro de la palabra de Dios. Pero recuerdo que uno de los errores cuando tenía 14 años fue que yo le decía: mamá, no quiero ir a la iglesia. Vivíamos cerca, aquí en el sector, aquí en Bogotá hacia el norte vivíamos, y cerca había una colina, una montaña. Ahora está construido, hay avenidas, universidades, conjuntos residenciales. En ese entonces, que era hace como unos poquitos años, cuando yo era joven, ay Dios mío, se le acabó la fe, Señor. Entonces el diablo se disfrazaba de amiguitos y amiguitas, 14 añitos, y timbraban justo en la hora del domingo en la mañana: Mauro, vámonos para la montaña, vamos a la montaña. Y entonces yo decía: yo quiero ir a la montaña, pero a la iglesia. Entonces yo no le decía nada a mamá por temor, yo sabía que no me iban a dejar. Y entonces mamá radical decía: no, vamos para la iglesia. No, ni montaña, dígales que no, montaña ni que nada. Pero entonces seguíamos ahí. A los 8 días: mamá, montaña. Hace 8 días fue a la iglesia. No, montaña para nadie, no, vamos para la iglesia. Pero un día mamá dijo: vaya a su tal montaña. Y cuando me dejó ir a la montaña, comencé a consumir licor por 5 años. Me retiré de la iglesia, me retiré de todo mi ministerio. Yo a los 11 años ya predicaba el evangelio. 11 añitos prediqué en una célula con 30 adultos. Recuerdo, mi padre me llevó. A los 12 años fui bautizado en lenguas. Pero un momento en el cual se dijo: ve a tu montaña, significó mis próximos 5 años que me arrepiento toda mi vida de haberme alejado del Señor. A los 19 años el Señor vuelve y me llama. Pero aflojar un poco, y eso lo admiro de mi esposa, aflojar un poco a veces puede significar romper la templanza. ¿Sabe por qué? Es que no le digan eso a los muchachos. De pronto se ofende, a la gente me dice: pastor, pero es que los muchachos hoy son diferentes. Es que Dios ahora creó un androide. ¿Qué creó Dios? Es el mismo ser humano desde Adán hasta aquí. Es el mismo Dios, el mismo bautizo, la misma palabra, la misma fe. Esto no ha cambiado. A ti te cambió las condiciones, fue el diablo. El diablo fue el que colocó las condiciones, decir: no maltraten al niño, porque pegarles, no le prohíban, no le pueden llevar a la iglesia porque eso es vulnerar su derecho. ¿Qué?
Entonces la palabra te dice: la generación esforzada y valiente es aquella que dice: nosotros obedecemos primeramente a Dios antes que a los hombres. Eso te hace meritorio que Dios te diga: te confío una tierra prometida. ¿Alguien está escuchando la palabra? Termino con esto diciendo Isaías 14:12. Wow. Regálame Isaías 14:12. Ya conmigo. La función del infierno es atacar, atacar y atacar hasta debilitarme. Isaías 14:12, léalo conmigo. Dice la palabra: ¿cómo fuiste, cómo caíste del cielo, oh lucero? Estamos hablando de Satanás. Aquí era un adorador, después se convirtió en un pobre diablo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú, léalo conmigo, que debilitabas. Vamos a volverlo a leer todos juntos. Tú que debilitabas. La palabra debilitar tiene dos definiciones. Número uno, la primera es disminuir la fuerza. La función del diablo, ¿cuál es? Disminuir tus fuerzas, atacarte y atacarte y atacarte tanto hasta que se disminuyan tus fuerzas. Es perder el vigor, es perder el poder de algo en alguien. Número dos, la palabra debilitar es disminuir la energía articulatoria con la que se emite un sonido. Es decir, una de las funciones del diablo es callar tu boca. ¿Qué es debilitar? No me quites el versículo, Mauro, por favor. Una de las funciones del diablo es atacarte tanto hasta que pierdas fuerza hasta para hablar. Wow. Porque el poder del creyente está en la palabra. Lo que profetizas, lo que dices, lo que confiesas. Cuando el diablo te ataca y te ataca, él lo que quiere lograr es que se disminuya la fuerza articulatoria para emitir un sonido, para que ustedes no adoren, para que no prediquemos, para que no evangelicemos, para que no hablemos de Cristo en nuestras casas, para que no cerremos buenos negocios, para que no hablemos de bien sobre nuestra nación. Eso es lo que quiere el diablo. La generación esforzada y valiente es la que tiene todos los recursos, porque lo ha dado todo por Dios. Dios dice: das todo por mí, yo te doy todo del cielo. Y se lo aseguro que por algo que nosotros coloquemos en el reino, 100 veces más el reino lo coloca por nosotros. Usted le coloca todos los domingos al Señor, Dios le va a colocar el reino a su disposición. Usted le coloca todos los viernes al Señor, Dios le va a abrir los cielos de lunes a viernes, de domingo a domingo. Por el Dios al que predico, que así es. ¿Me estás oyendo esto? Alguien que diga amén. Parecen metodistas allá. Las mujeres se me sientan acá, los hombres acá, y se me vienen en falda y no se me maquillan. No enteras. Mire, escuche. ¿Qué dice? Isaías 14:12. Como fuiste cortado del cielo, lucero, hijo de la mañana, fuiste cortado por tierra, tú que debilitas o debilitabas las naciones. Ahora escucha esto. Otra versión dice, ¿está atento a la palabra? Pregunté, ¿está atento a la palabra? Otra versión dice, tú que destruías a las naciones del mundo. Otra versión dice, tú que sometías a las naciones. Otra versión dice, tú que conquistaste las naciones. Otra versión dice, como yaces ahora por tierra, tú sometedor de naciones. Otra versión dice, tú que derrotabas las naciones. Otra versión dice, tú que abatías o debilitabas las naciones. Y otra versión dice, tú que te creías un Dios en el cielo, ahora eres derribado por tierra. ¿Cuál es la función del diablo? Número uno, destruir. Tú que destruías las naciones. Número dos, someter. Tú que sometías naciones. Número tres, conquistar. Tú que conquistas naciones. Número cuatro, someter. Tú que sometes las naciones. Número cinco, derrotar. Tú que derrotabas las naciones. Número seis, tú que abatías las naciones. Y número siete, tú que te crees un Dios. Antropos. Y ese Dios no está con mayúscula. Estamos en una iglesia llena de dioses. Pero no es el Dios
Como Dios le dijo a Moisés: te hago Dios sobre Faraón. Sin una iglesia que se mueve tanto en una dimensión de un antropos, es decir, suben a Montserrat y dicen: che, cómo se ve la iglesia sin mí. Yo me voy de la iglesia y esa iglesia se acaba. Se acaba tu abuelo. Cuando yo no vuelva a la iglesia, va a ver, el pastor se va a desestabilizar, porque yo ya no voy a estar. Aquí no te adoramos a ti, aquí adoramos al Señor. Aquí no adoramos al pastor, adoramos al Señor. Aquí no adoramos a la pastora, adoramos al Señor. Aquí no adoramos a los adoradores, adoramos a Dios. Aquí no adoramos el liderazgo, adoramos a Dios, porque a Él es el que le servimos. Y vamos a darla toda por la evangelización, y vamos a darla toda por un avivamiento, y vamos a poner todo lo que son nuestros recursos, nuestras manos, para ponérselas al Señor, y que Él encienda esta nación con un poderoso avivamiento. ¿Por qué dejó de aplaudir? ¿Por qué dejó de aplaudir? Levántate en autoridad de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Escuches, Mateo 24, cierto, 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto puede pasar hasta en el mismo pueblo de Dios. Ahora entiendes por qué te leo lo de Josué nuevamente. Porque Dios le dice: por nada del mundo te dejes debilitar, porque en los lomos de tus lomos depende toda una nación. Tú conquistarás la tierra y tú repartirás esa tierra a tu próxima generación. Por eso le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy. Se lo repite 3 veces en un solo capítulo. Brutal. 3 veces. Por eso yo le puedo predicar 3, 4, 5 veces del mismo capítulo, y 3, 4, 5 veces Dios le va a hablar lo mismo, o le va a hablar de manera diferente, pero le va a edificar. Porque Dios te va a recalcar la palabra. Porque Dios, así lo hayamos predicado un viernes, se lo traigo el domingo, usted lo va a escuchar como si fuera por primera vez. Porque Dios te lo va a decir una y otra vez: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Tu Colombia te necesita esforzado, Colombia te necesita valiente, no te necesita humillado, no te necesita caído, no te necesita con tu voz callada. Tienes que abrir tu voz. La palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré. La función del diablo, diga conmigo, la función del diablo es atacar, atacar y atacar. Si usted se cansa en la primera, en la segunda ya no dijo nada. ¿Hasta qué? Hasta debilitarte, que ya no tengan ni ganas de adorar. ¿Le ha pasado a alguien aquí? Como que no, Señora, dame la unción de ellos, Padre. ¿Alguien aquí ha querido algún día renunciarle al Señor? Nos da hasta pena con el Señor. Mande un rayo y nos parta aquí en dos. ¿Le hemos renunciado al Señor o solo el pastor? Bueno, yo no le he renunciado, pero con unas ganas. ¿Alguna vez le has dicho al Señor: sabes que yo no voy más? ¿Sí les ha pasado? ¿Estoy hablando con extraterrestres o con carne y hueso? ¿Alguna vez usted ha sentido las cobijas de 30 toneladas que te dice a la iglesia: no? Solo el pastor Andresito y a la pastora: somos tan pecadores, Señor, perdónanos. Porque esa es la función del diablo. Otra vez en la iglesia, otra vez a cantar. No nos salió tan bien la alabanza, nos falló la secuencia. Ay, Dios mío. Menos mal usted no sabe de lo que le estoy hablando. Otra vez a la iglesia, a servir allá a esa puerta, ya aguantar frío. ¿Por qué no me ponen a predicar? Entonces el diablo comienza: sí, es que ya te pones en la puerta nomás. Lárgate de esa iglesia. Un viernes deberías estar con tus hijos y tu familia viendo Netflix. Hasta que te debilita. Y el hermano, ¿por qué no volvió? No, está como Rocky Balboa en el asalto 2 con Drago, el ojo hinchado y de tanta muñequera que le dieron. Solo el pastor le ha pasado. Aleluya.
Wow. ¿Qué tal si te colocas en pie? Adoradores. Versículo 8. Lo leerá conmigo la iglesia. ¿De acuerdo? Versículo 8. Dice la escritura: nunca se apartará de tu boca la que. Mire, déjeme decirle algo antes de continuar leyendo. Ni se le ocurra ir a hacer una liberación, atacar al infierno, si usted no abre este libro. El infierno te va a hacer pedazos. Si la única Biblia que leemos es cuando venimos a la iglesia y nos lo pone en la pantalla, y eso cuando podamos venir, ni te atrevas a atacar el infierno. No tienes autoridad. El diablo se te va a reír en la cara y te va a atacar hasta debilitarte. Yo profetizo sobre su vida que Dios le va a dar un hambre y sed por su palabra. Y que usted dice: no, yo duermo mucho. Lo va a levantar a las 3 de la mañana, 2 horas antes de ir a su trabajo, para que usted vaya al secreto, abra la Biblia y entre en comunión con Él. Ahí recibirá ese poder. Porque la iglesia está raquítica, la iglesia está anoréxica de palabra. No estoy hablando de esta iglesia, usted está fortalecido. Pero veo por diferentes iglesias donde he predicado que hay un hambre y una sed, pero no se ha predicado con el poder que se tiene que predicar. Hay gente que le da miedo predicar de dar una ofrenda. No, nosotros predicamos de ofrenda, la gente se va de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué grosería es esa? No, aquí no, nosotros predicamos del pecado, pero no tanto, porque es que la gente le gusta el mundo. Y como nosotros predicamos es de la misericordia de Dios, es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Cuando usted ponga esta Biblia en su casa y le diga a sus hijos: aquí se va a hacer como aquí está escrito, gústele a quien le guste, ese día Dios va a decir: esa casa me interesa. Ya que su matrimonio esté fundamentado en esto, usted diga: aquí ninguno de mis hijos viene a pecar, ninguno de mis hijos viene a hacer lo que se le den gana. Hasta donde ellos puedan tú administrar la vida de tus hijos, le vas a decir: aquí se hace como dice la palabra que tiene que ser. Escucha un amén. Generación esforzada y valiente es una generación que dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que cada 8 días meditarás en él. ¿Cuándo? 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 Eso se llama fanatismo. No, eso se llama ponerla toda para recibir algo glorioso del Espíritu, para que guardes y hagas conforme a todo. Así no me guste todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y algunas cositas, todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque esto no va a ser fácil. Vas a recibir ataques, vas a recibir señalamientos, debilitamientos, momentos difíciles. Porque Jehová está contigo donde quiera que vayas. Eso lo firma Dios. La generación esforzada y valiente en la que Dios le confirma las llaves del reino, las llaves de la economía de la nación. Le confirma empresas, ministerio, unción, revelación, milagros, prodigios, liberaciones. Es cuando la iglesia comienza a experimentar el poder de Dios, porque permaneció. ¿Porque qué? No sea cristiano monopatín. Yo solo puedo. No necesito una iglesia. Yo no necesito un pastor. Es lo más diabólico, lo más satánico. Me gusta andar en monopatín. Vamos en el bus de la unción. Reúne al pueblo, dice el Señor. Reúne la congregación. Reúnelos. Por eso es que le insistimos tanto: reunámonos, porque hay algo que Dios va a soltar sobre tu vida. ¿O no es así?
El pueblo de Israel en la profecía de Joel, hasta que no se reunió la asamblea y el pueblo no soltó la restauración de Israel como nación. No la soltó hasta que el pueblo en colectivo entendiera. Yo no saco nada, Lady, con ser un mega ungido y el pueblo condenado. Habré fracasado como pastor si yo soy ungido, mi familia ungida y usted condenado. Por eso no puedo dejar de predicar la palabra. Y como lo dijo el apóstol Pablo, ay de mí. Recuerden, ay de mí si yo no predico el evangelio. ¿Sabe qué quiere decir la palabra ay de mí? Esa palabra ay es A-Y. Denota en el hebreo, en el arameo y en el griego. La palabra ay es una queja. Cuando dice ay de mí, es como ni me puedo imaginar si dejo de hacerlo. Cuidado de mí, qué peligro si no lo hago. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si lo que yo sé, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha encomendado, no lo pongo en función del reino. Ay de mí. Porque mientras usted está cómodo en una silla, miles van a la condenación eterna. Mientras usted está cómodo viendo una predicación de 45 minutos una vez a la semana por YouTube, en tu casa con un vaso de jugo y unas galletas, tú estás feliz allí. Gente está necesitando. Coloque las manos sobre mí, ore sobre mí, libéreme de estos demonios que me están llevando al suicidio, que me están llevando a la perdición. ¿Qué vas a hacer con la unción que Dios te ha dado? Este es un tiempo de un llamado profético, iglesia. Y la palabra profética más grande en este tiempo no es que vengas acá y yo te voy a poner la mano y te voy a adivinar el futuro. No, eso es parte del don de ciencia. Dios me usa en ciencia. Nos usó esta mañana, me usó en Chile en ciencia, en cosas tremendas. Pero eso no es lo principal. El principal mensaje profético es: volveos al Señor. Tienes que volver a darla toda por Él. Tienes que emplear todo tu recurso, todo tu esfuerzo. Oye, aunque te sientas cansado, Dios va a renovar las fuerzas. Pastores, que caí en el desánimo, pero mi palabra, la que yo leo, creo que la que usted lee, dice que Dios levanta al justo hasta 7 veces. ¿Alguien está oyendo esa palabra? Conmigo, aunque me caiga, la palabra me levanta 7 veces. Aunque me arruine, Dios me prosperará 7 veces. Porque el postrer estado de los creyentes será mayor que el primero. Oye, vamos a hacer una iglesia que no va a poder contener el mundo de almas que van a venir. Muchos se han ido, sí, pero la gloria postrera de la casa de los que permanecemos, de los que no nos hemos rendido, de los que decimos seguimos firmes a pesar de cualquier cosa. Dios dice: tu gloria postrera será mayor que la primera. Te soltaré 10 veces más de lo que perdiste. Te soltaré 10 veces más de lo que el diablo robó. Hoy hay una orden profética que te dice: Dios te va a dar en abundancia, en bendición, con cielos abiertos. Vamos, apláudale, apláudale, apláudale. Oh, qué guay.